Muy buenos días, bienvenido a Séptimo Día, bienvenido a la tele. Estamos listos para informarle, hay mucho para compartir. Gabriela León, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, es un decir en realidad y un gusto estar nuevamente en piso con ustedes. Aníbal Espíndola, buenos días, ¿cómo estás? Hola Germán, hola a todos, un saludo a la audiencia. Patricia Vargas, buenos días. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo están? Un saludo a la audiencia y a todos los compañeros. Toto González, buenos días. Germán, un saludo a la audiencia. Bueno, 5 muertos en una semana. Era realmente tristísimo, por no decir tristísimo, ver cómo esos 3 policías estaban tendidos al costado del camino después de haber sido acribillados cobardemente en el norte, Gaby. Así tal cual. Y te cuento que hasta el momento, de manera oficial, a nivel de la Policía Nacional, porque se manejaba en un primer momento, también seguro ustedes también manejan esa información, de que supuestamente recibe llamada telefónica al puesto policial y que por eso acuden. Esa versión, al menos todavía no fue confirmada. No se sabe si en realidad recibieron o no un llamado telefónico. Ten en cuenta que eran solamente 3 efectivos policiales los que estaban en ese puesto policial. Son 6 en total, pero se dividen en turnos, ¿verdad? Un turno está un día, el otro turno y así viceversa. Son 6. Las fuerzas operativas de Nacional realmente no dan abasto para cubrir todo el territorio nacional. Es al menos la información que nos brindan. Se decía, por ejemplo, que falta mucho más presencia de la policía también en las calles, ¿verdad? Y en la zona, pero realmente no hay la cantidad de efectivos policiales que debiera de haber. Otro punto, el tema de que los periodistas generalmente le exigimos mucho, tanto al ministro del Interior como al comandante de la policía, pero nos olvidamos, y yo también lo reconozco, de que el que está a cargo es el ministro de Defensa. Las fuerzas de tareas conjunta está liderada por un militar, no por el comandante de la policía, no por el ministro del Interior. Sin embargo, siempre estamos presionando y pidiendo realmente resultados a estas personas, ¿cierto? Como Aníbal lo sabe, tiempo estuvo por el norte, las fuerzas de tareas conjuntas la integran ¿quiénes? Militares, policías, están también los fiscales. A ver un poquitito, si es que nos das una mano un poquitito. Y ellos son. ¿Verdad? Claro. Nada más. Y esto empezó el domingo, ¿no? A las 2 de la tarde, cuando se reporta la desaparición de efectivos policiales. En realidad 3, o 2, sí, de la subcomisaría de Aguará, en la zona del departamento límite entre los departamentos Amambay y San Pedro. Allí mueren Egidio Chávez y Adalberto Candia, en las mismas circunstancias, acribillados, de la misma forma. La patrullera baleada, luego bajado y, digamos, muertos, ejecutados ahí, con certeros tiros en cabeza. Y al punto incluso, Aníbal, de que eso fue una ejecución realmente. Tenía las manos en la nuca con los dedos entrelazados, boca abajo, y ahí le dieron el tiro de gas. Los dedos cercenados justamente a consecuencia de uno de los disparos. Ayer mueren Agustín Romero, Crispín Rojas y Roque Salinas. ¿Qué pasa hoy en día? La Fuerza de Tarea Conjunta. Porque no son parte de la Fuerza de Tarea Conjunta. No. Como institución sí, ¿verdad? Como policías. Como policía. Pero no integran la Fuerza de Tarea Conjunta. Integra el grupo, el equipo de la Fuerza de Tarea Conjunta. No integran. Ellos son de comisarías. Las tareas se centran en el departamento de Concepción. Después de la muerte de los 2 primeros suboficiales, el domingo, dice que una célula o un grupo importante migró, está huyendo. Pero entonces, si está huyendo y a su paso va matando gente, entonces persigámosle, ¿verdad? O montemos un dispositivo. Usted es una respuesta al ataque del gobierno. Supuestamente. De hecho, la distancia entre ambas acciones fue 29 kilómetros. Casi nada. Casi nada en el terreno. 7 horas caminando, 8 horas caminando. Sí, en vehículo, ruta sinuosa, en mal estado, ponerle 40 minutos. Ahora, Gaby, Aníbal, lo que a mí me llama la atención es que acá no estamos hablando de un recodo entre monte, de un camino feo. Estamos hablando de un camino bastante ancho, en buen estado por lo que se puede apreciar en los videos caseros que fueron tomados. La ruta está en construcción.
La ruta está en construcción. Están haciendo empedrados y algunos tramos asfaltados, pavimento asfáltico. Y el ataque se produjo a distancia prudencial de un grupo de gente que está trabajando en la ruta. Sí. Claro, por eso realmente se filtra, pues son Claro, pero informaciones digo, caseras. hay uno puede ir rápido en esa ruta. No es que él tuvo que, los policías estos no se tuvieron que detener porque había un obstáculo en la ruta, no había camino feo. Mirando así parece una autopista de tierra. Obviamente que ellos detuvieron la marcha porque algo pasó. No sabes si en realidad estaba alguien tendido en el Y después en los suelo. costados tampoco, no veo monte. O sea, no es que Porque uno no puede decir estaba yo en el monte claro, y en saltaron otro caso ahí. uno decía sí, pero había un obstáculo en el camino, había una curva, había montes espesos a los costados, entonces... Pero tampoco hay aquí- casas, Germán. Vos ves que tampoco es hay todo casa. verde. Claro, pero si ¿Dónde se alguien está escondieron? parado Es al la costado de pregunta. la ruta, yo le veo, viniendo ahí yo le veo, o le vería. Fíjense, miren. Se puede ver Claro, sin problema. sí, fíjate. claro, pero vos le podés ver, Germán, pero ¿cómo sospechás de que efectivamente van a ser vehículos que te van a asaltar? Y decían ayer las fuerzas de tarea conjunta que menos de 9 a 10 personas no pudieron haber perpetrado esta situación, ¿verdad? Entonces, si vos ves 2 o 3 camionetas cerca, ¿verdad? A lo mejor sospechás, pero no vas a retroceder e irte, ¿verdad? Seguramente en algún momento, una teoría apenas que algunos militares decían ayer, uno se puso enfrente, uno al costado, le hicieron parar apuntándole con armas de grueso calibre, entonces no quedó otra que O bien quedarse. ya rociando la balaza porque tiene Claro, más de pero 6. yo me refiero a que ya no tienen osadía para hacer. Totalmente. O sea, estamos hablando de un lugar abierto, un lugar que vos mirás en los papeles previos, indica que ahí ahí no es seguro hacer algo parecido. 11:45. Pero atacaron Mediodía. también estas personas, como ya explicabas y preguntabas, Germán, no son integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta, son cobardes en realidad, porque ellos se dan cuenta que estas personas están debilitadas, están solos, son solo 3. Es más, para salir a algún lugar tienen que llavear su puesto policial porque no tienen más personales en ese puesto policial. Algunos números. 105 ataques atribuidos al EPP. 40 en la era Cartes. ¿Cuántos uniformados muertos? 18 policías y 3 militares. En la era Cartes, 8 policías, 3 militares. De los 8, 5 en la última semana. 5 en esta última semana. El 23 de marzo empieza, digamos, el EPP, una célula, empieza a matar gente ya en la zona del departamento de San Pedro. Cuando matan a 3 peones, 3 trabajadores de la Estancia Alegría, ¿recuerdan ustedes? El 23 de marzo. Ahí. Desde aquella época ya se sabía que esa gente estaba rondando en ese lugar. ¿Qué se hizo? No, me imagino que algo se hizo, alguna tarea de prevención, o solamente quedaron con la información de que un grupo estaba merodeando, estaba rondando por allí. Vos sabés que me dicen, Aníbal, que supuestamente los policías que integran las fuerzas de tareas conjuntas le ordenan para que vayan a custodiar retiros, y los que van realmente a ejecutar la acción de la información que tiene, porque la información de inteligencia la policía, pero no integrantes de la fuerza de tarea conjunta. Es la policía de inteligencia que no integra la fuerza de tarea Ayer, conjunta. lo raro es que todavía el gobierno no habló de una culpa directa al EPP, habla del narcoterrorismo, de una vendetta, ¿verdad? Una venganza de una avioneta que creo que cayó hace poco, ¿verdad? Es la postura que tiene el gobierno, ¿verdad? Claro, la vez pasada la muerte de los 2 policías, por ejemplo, fue un comunicado, una nota que encontraron por ahí, algunas características que tiene el EPP, directamente el gobierno lo acusa. Pero en este caso, Cartes ayer afirmó narcoterrorismo, y por cierto, el que le recibió a Cartes en el aeropuerto fue ayer el ministro del Interior, visiblemente enojado el presidente Cartes. No sé si ustedes vieron el gesto que le hizo al ministro cuando llegó, se para enfrente del ministro del Interior y Cartes le dice, ¿qué pasó allá? Y le hace con la mano, ¿qué pasó allá? Se le lee en los labios, ¿verdad? Y empieza a explicar en la cara de Cartes. A la tarde, el ministro habla del EPP. Exacto. Después un comunicado, que por cierto fue mal fechado, habla de narcoterrorismo. Pero sea el EPP, sea el narcotraficante, sea un grupo delictivo común, Sea quien sea. sea quien sea, Sí. las fuerzas de seguridad no pueden permitir que se le estén emboscando a sus hombres y se le estén matando como animales. No pueden. En una semana. No Cinco, hubo nunca cinco en una cadena. semana. Dos casos, pero dos emboscadas en una semana. Dos emboscadas. Al ministro no hombre. le gusta que se diga que es una zona liberada. En realidad es una zona liderada, pero por la violencia y la delincuencia.
El ministro se pone nervioso cuando dice, pero una zona liderada y Yaguareté 5 policías en una Forest, semana. allá por el 2008 más o menos. De ahí se le hizo correr a la gente del EPP. Se fueron a Concepción, bien arriba, ya es en Guañandú. Después vienen y se centran en Arroyito, esa zona. Y se dejó de lado Yaguareté Forest. La Fuerza de Tarea Conjunta te dice que trabajan es una zona muy poblada, Aníbal, cuatro células. Una liderada por Esteban Marín López, otra por Alejandro Ramos, otra por Rubén Darío López Fernández, alias Loro, y la otra célula, digamos, el grupo grande, en el cual está Edelio, y custodiado por Osvaldo Villalba, por Magna Mesa y por Villalba, Liliana Villalba. Toda la familia Villalba prácticamente. Ahora, Edgar, yo le di ayer muy acongojado al subcomandante de la policía. A los dos, diría yo, al comandante y al subcomandante. Yo antes lo había visto y estaba realmente enojado, realmente... Súper dolorido. Es que ellos se sienten atados de pies y manos. Yo no puedo decir mucho, pero extraoficialmente, vos que conoces mucho la zona norte del país, Aníbal, se habla de que supuestamente las personas, los militares que son comisionados a la zona norte del país, no son de operaciones tácticas. Supuestamente son mecánicos, veterinarios. ¿Vos qué sabés al respecto? Siempre se dijo eso, que hay también gente que por ganar ese plus de 1 millón de guaraníes, se va. Con decirte que el chico que murió cuando se le secuestraron a Arlan, el militar. Era de ingeniería. Armero era. En la Almería estaba 19 años. Almería, sí. No son personas que están entrenadas para ir. Es más, me dicen incluso que 20 informaciones ya se les brindó a la Fuerza de Tareas Conjunta y fracasaron. ¿Por qué? Porque no están las personas especializadas y esa información tiene su costo. ¿De dónde sale? Sale del gasto reservado del comandante de la Policía Nacional. Claro, la información se compra, claro que sí, y al final no sirve. O sea que no se ejecuta como corresponde. Es que tienen miedo. El discurso oficial es que trabajamos coordinadamente. Mentira. Probablemente entre el comandante, el jefe de policía, el comandante militar, evidentemente hay entendimiento. Pero entre las fuerzas, entre los que tienen que entrar, no. Sí, así es. Yo hablé con algunos jefes militares y tienen el preconcepto de que todos los policías son corruptos. Creo que hay una rivalidad entre ambos sectores, entre policía y militar, eso no va a cambiar. Y los policías dicen, ¿qué se creen estos militares? Tal cual. Para venir a menoscabarnos nuestra persona y nuestro trabajo. Y es una bofetada otra vez para los policías que le comande un militar cuando ellos responden a la policía. Germán, en este momento se está llevando a cabo una manifestación frente al Ministerio del Interior. Ayer a la tarde ya anunciaban las familiares de los policías que iban a manifestarse. Están pidiendo la renuncia del ministro del Interior y también del comandante. Y piden también a la Fiscalía... Los familiares de todos los policías. De todos los policías. Hay una asociación, los familiares de policías, ¿verdad? Víctimas, que se unieron ahora algunos parientes un poco lejanos, los que no están en la zona de San Pedro, de aquellos que murieron ayer, pidiendo la cabeza al ministro del Interior. Y piden también del anterior comandante de Alvarenga también, que se lo investigue, que independientemente que ya no está, porque dicen que él tiene culpa también de todo este procedimiento y de la forma en que se está trabajando, porque esto es algo que el nuevo comandante se asumió hace poco. Habría que pedirle resultados, porque yo me entero, incluso tengo acá la resolución, de que en realidad la Fuerza de Tareas Conjunta no depende del ministro del Interior y tampoco del comandante. ¿Viste que cuando vos cubrís mucho un área? Del Ejecutivo. Claro, totalmente. Y aparte está a cargo de un militar. Cuando yo me voy y le presiono, porque viste que las personas que cubrimos el área le presionamos nuestros contactos, le presionamos para que den una explicación al respecto. Te dice, Gabriela, entendena, ¿en qué idioma querés que te hable? De que yo no puedo hablar. ¿Sabes quién es el que no da la cara y que tendría que dar la cara? Y en cada ataque no da la cara y está escondido bajo la alfombra. El ministro de Defensa. Nunca. El general Soto, el general retirado Soto. Nunca da la cara. Así, algo que hace Francisco de Vargas es que da la cara y soporta los machaques que tiene que soportar. Pero el ministro del Interior es parte también de la cadena de mando de la Fuerza de Tarea Conjunta, pero nunca da la cara. Nunca da la cara. Ahora, ¿cómo queda el índice casi nórdico y las estadísticas del ministro del Interior con esto en una semana?
da como para que se sostengan todavía en los números. Pero él no está a cargo de las fuerzas de tarea conjunta. Pero son pedir oficiales de explicación, policía. Y bueno, son oficiales de policía, pero que Claro. dependen de las fuerzas de tareas conjuntas. Yo cubro el área y te digo que yo me voy y le presiono. Sí. Y vos me conocés. Vos No, decís que yo sí. le presiono, sí les Claro. presiono. Y les pido resultados, les pido que me den respuesta. Me dicen, ¿en qué idioma querés que te hable? Que yo no tengo información de las fuerzas Pero de tareas si conjuntas. son los familiares de los policías los que están hoy Claro, haciendo porque- manifestación. ¿Y a quién le reclaman? A su comandante, obvio. Claro, al comandante y al ministro, Sí. ¿verdad? Si son los familiares de los policías, evidentemente es porque hay una voz dentro de la policía que quiere lo mismo. Ellos no son una institución que puede salir un comisario y decir quiero que se vaya el ministro, quiero que se vaya. Ellos son Pero los sí los familiares. familiares pueden. Claro, porque ellos son obedientes, no deliberantes. Claro, en la marcha y Ahora, manifestación de fuera- los familiares, fuera la voz de los todo policías. Fuera todo esto, Toto, también hay una realidad. En su discurso inaugural, el presidente dijo clarito, no me van a, grupos extremistas o algo así, Terroristas, delincuentes. no me van a marcar la hoja de ruta. Al otro día le marcó. Esta semana marcó la hoja de ruta. Lo del Ah, domingo desde se habló siempre. hasta el jueves, estaba aflojando un poquito viernes, ahora las dos tapas de los diarios, las nacionales, la hoja de ruta está marcadísima. Yo voy a- Terminó lo del Papa, terminó la alegría del Papa, volvimos a lo nuestro, volvimos a esto. Voy a repetir este pedido. Quiero que la Fuerza de Tarea Conjunta, desde su vigencia, desde su implementación, que me traiga un referente del EPP. Un referente. Una cabeza Que importante. no lo Una ha cabeza. hecho. Una cabeza, sobre todo. Uno. Así es. No, no hay. No Todos hay. son apoyo logístico. Apoyo logístico. Y vos no Pero- sabés si pero es acá cierto. es terminar O acá. a la agrupación campesina armada. Ese grupo, por su actuar, por la gente que sabe y entiende de cómo opera el EPP, ese grupo de la ACA es un grupito de pendejos mierda, locos sí. tarados. Sí. Por eso que le es fácil agarrarle. Ahí está, por eso es fácil. Las mayores cabezas del EPP o mayores referentes detenidos, ¿cuándo se hicieron? En la época de la época de Antonio Gamarra. Yo no recuerdo la época de quiénes, pero en la época de la policía. Sí. O sea, donde estaba la policía sola. Sí, señor. Cuando estaba la policía sola. A lo mejor coincidencia o por un mejor trabajo, no sé. Pero esa es la realidad. Esos son los resultados. En la época de la policía se atrapó. Cuando o se Rafael detuvo estaba a cargo. a la mayor cantidad de referentes o referentes más importantes. Ahora da. Nadie. Lo que- Algo lo está que queda fallando. lo que queda claro es que si el gobierno sigue haciendo lo mismo, va a tener el mismo resultado. Claro. Y yo Eso no queda sé- claro. Y yo no sé, Tiene que Germán. hacer algo distinto y contarnos lo que va a hacer. Y yo no sé, Germán, si cambiándole al ministro es la solución. Yo opino igual. A lo mejor políticamente puede ser, o sea, puede ser una respuesta política, pero yo no creo que vaya a solucionar el problema. Y porque es comenzar de cero. El nuevo ministro que asume como el comandante está así en blanco y es comenzar de cero. Todo lo que se vino trabajando, y como yo coincido con lo que dice Aníbal, Carmen Villalba, todos realmente los pesos pesados del EPP fueron detenidos en la era de la Policía Nacional, no en la era de las Fuerzas de Tarea Conjunta. Todos son chimbos los que se les detiene, ¿sí o no? Sí, son, como dice la gente ahí, Criminales hasta casi comunes sin preparación. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta vamos a estar con el senador Enrique Baqueta, que sí ya llegó a los estudios. Basilio Bachi Núñez no llegó. Basilio Bachi Núñez, el asesor político del presidente de la República, fue invitado y nos suspendió a última hora porque creo que tenían una reunión que no existe, por cierto, creo que esa reunión él se fue a pasearse con Cartes, creo, a la Expo o algo de eso, pero no aceptó la invitación, nos dejó plantado un poco. No seas No existe la reunión. Comprobé que no existe. Comisión de seguridad. No existe tal reunión donde él dice que Una cumple. reunión con Chicharrón Burguicharúa. Vos llegaste a él con mucho esfuerzo, luego ya va a contar todo eso a la vuelta. Sí, sí, sí. Contá todo el esfuerzo que tuviste que hacer para llegar a él y aún así con él fracasaste. Pausa. Me encantó. Loco un poco nada más, casi pareces normal.